¿Te gusta el latte de guayaba y no sabes cómo hacerlo? Pues hoy, en Si Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Vamos a necesitar 2,1 kilos de guayaba, la cual no debe de estar ni muy madura ni muy verde. Para esta cantidad vamos a ocupar 1 kilo de azúcar, 60 mililitros de limón, el jugo, y para espolvorear el latte una vez preparado vamos a necesitar también azúcar extra y tajín. Este tajín es el que ya viene dulce. Y de materiales vamos a necesitar papel encerado, una tabla para poder expandir nuestro ate, una batidora de inversión, una pala, una olla lo suficientemente amplia, de preferencia que ésta sea de acero inoxidable, cuchillo y una cuchara con filo. Vamos a la preparación. Vamos a empezar primero lavando nuestras guayabas perfectamente bien con suficiente agua y jabón. Una vez lavadas, le vamos a quitar estas orillas, la de este lado y la de este lado. Se las vamos a cortar con el cuchillo así. Así le vas a hacer a todas hasta terminar. A que te queden así, como puedes observar. ¿Ves? Ya no tienen las orillas ahora. Las vamos a cortar por la mitad. Ya terminé de cortarlas por la mitad. Como acabas de ver, les vamos a empezar a quitar la pulpa. Con esta cuchara que tiene filo, como puedes observar, tiene bastante filo en la orilla, es la que ocupo para sacarle la pulpa a los tomates y algunos frutos. Vamos a empezar a huecar en esta forma, teniendo mucho cuidado. Recuerda que esta cuchara tiene bastante filo. Así le vas a hacer a todas las guayabas hasta terminar. Ya terminé de sacarle toda la pulpa a las guayabas. Como puedes observar, quedaron perfectamente bien limpias. Esta la vamos a licuar con un poco de agua, no la vayas a desechar. Aquí ya tengo las guayabas donde las voy a empezar a preparar. Vamos a agregar los 60 mililitros de jugo de limón junto con el kilo de azúcar. Y lo vamos a llevar al fuego a que este se empiece a cocinar. Lo vamos a tener a flama alta al principio. Después le vamos a bajar una vez que lo hayamos licuado. Y con la palita la vamos a mover un poco para que el azúcar se disperse. Mientras la guayaba, el azúcar y el limón se cocinan, vamos a ir licuando la pulpa de la guayaba con 250 mililitros de agua. No excedas la cantidad de líquido. Una vez licuado, lo vamos a llevar a colar. Y en automático se va a quedar la semilla de la guayaba entera en el colador, como puedes ver, y la vamos a desechar. Ahora vas a empezar a remover todo lo que licuamos y lo que tenemos de la guayaba en mitades para que se cosa perfectamente bien la guayaba. Han pasado 20 minutos y como puedes observar está sacando una espuma. Esto significa que ya quiere empezar a hervir. Hay que estar moviendo constantemente para que esta no se te vaya a pegar en la parte de abajo. Es importante que muevas de vez en cuando. Ya empezó a hervir la guayaba. A partir de ahorita vamos a contar 15 minutos, que será el tiempo en el que la guayaba se terminará de cocer. Y no olvides estarle moviendo constantemente. Ya pasaron los 15 minutos y hay que empezar a licuar esta guayaba. Recuerda que te pedí una batidora de inversión. Esta nos va a ayudar bastante en el licuado y no tener que ponerla en la licuadora y nos vaya a quemar. Después de un rato ya quedó bien licuada. No es necesario que la volvamos a colar. Aquí mismo vamos a seguir la cocción y le vamos a bajar completamente a la flama de la estufa para que ésta se cosa a flama muy baja y no se nos vaya a pegar o a quemar. Recuerda que hay que estarle moviendo constantemente. Ha pasado media hora que he estado moviendo constantemente. Como puedes ver, ese vapor es el líquido que se le está vaporizando a nuestro ate. Es importante que lo estés moviendo. Después de este tiempo vamos a agregar el jugo de otro limón, exactamente media hora después de que se haya cocido nuestra guayaba. Esto es para que no se te ponga más oscura. Vamos a seguir moviéndole constantemente. Recuerda que es importante que no dejes de mover. Ha pasado 1 hora y media
Y como puedes ver, ya tiene la consistencia de un puré de manzana. Y también quiero que observes que ya no le sale tanto vapor. Eso significa que el líquido que tenía nuestro ate ya se ha vaporizado por completo. Pero aún le falta. Hay que seguir moviendo. Recuerda que está a flama baja. Han pasado ya 2 horas y media. Y nuestro ate prácticamente está espeso, como puedes observar. Esta es la consistencia que casi queremos obtener, pero todavía le falta. Han pasado 3 horas y media y nuestro ate ya está listo. Quiero que observes que al principio la olla casi estaba llena y se redujo 3/4 partes para que te des cuenta cómo se reduce este dulce. Por eso es que cuando te lo venden es caro. Su elaboración es muy tardía y la verdad se requiere de mucha paciencia y tiempo. Ahora vamos a pasar nuestro ate a este papel encerado. Recuerda que te pedí una charola de madera. Esto es importante, debe de ser de madera, no de metal, no de plástico. Recuerda poner el papel encerado. Lo que vayas a poner encima debe de estar del lado donde no haya dibujo para que no se vaya a pegar. Y lo vamos a esparcir en este momento aquí. Vamos a empezar a expandir nuestro ate de guayaba a lo ancho y a lo largo de toda la charola. Cubre todos los bordes y que quede uniforme. Y aquí lo vas a dejar secar durante 24 horas. Pues ya estamos al otro día, pasaron 24 horas y quiero que observes, mira cómo está. ¿Ves? Quedó como el ate que te venden en los supers. Esta es la consistencia que debe de tener. Ahora lo que nos queda es cortarlo. ¿Ves cómo no se pegó? Para eso es ideal este papel encerado. Mira el grosor que me quedó. Puedes hacerlo si quieres más gruesos, pero como yo voy a sacar tiras tipo serpentín, no las quería yo tan gruesas. Pero tú puedes hacerlo más grueso, ocupar otro tipo de molde. Recuerda que debe de ser de madera. Ahora vamos a empezar a cortar. Una vez cortadas, vamos a ir sacando las tiritas, porque yo voy a hacer tipo serpentinas. Puse otro papel encerado para poder agregar el azúcar y espolvorearlas. Esto es para que no se te peguen las serpentinas a la hora de empezar a armarlas y poderlas meter a unas bolsitas de celofán. Y vamos a empezar a enrollar nuestra serpentina de guayaba. Así le vas a hacer a todas hasta acabar. A que te queden algunas así. Recuerda que falta el del tajín dulce. Ahora vamos a hacer con tajín el mismo procedimiento que hicimos con los de azúcar. Vas a esparcir y vas a poner tus serpentinas de ate de guayaba. A que te queden así. Así le vas a hacer a todas las que quieras de tajín dulce. Vamos a presentarlas. Pues así quedó nuestro ate de guayaba con azúcar y tajín dulce el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.